vamos después. Oye, fue más corto que un saludo de cumpleaños esta cuestión. ¿Cómo está Jaime Lepe? ¿Cómo ha estado su semana? Verónica Araya Parra. Su semana de cumpleaños. Sí, empezó el domingo en Limache y terminó me imaginé. En Santiago. Así ya, es. qué bueno. Un abrazo gigante por parte de todos nuestros queridos seguidores, a nuestro querido conductor y amigo Jaime Lepe. Así es. No vamos a decir los años para que después 63. Diga 63. 63, ya, perfecto. Oye, Jaime, hoy día tenemos un programa bastante interesante. Mira, recién teníamos ahí a un grupo muy entretenido que nos vamos a tener en nuestro Big Band de la ciudad, una banda que hace tiempo no teníamos, siempre teníamos solista. Así que ahí los vamos, el swing, es muy simpático. Son muy simpáticos. Así que los vamos a tener en nuestro segundo bloque. Pero, como siempre, nuestra Plaza de Abasto, tema de ciudadanía, tema que nos invita a conversar. Y la pregunta está clarita. ¿Necesitamos un liderazgo se me ocurre pero déjame darte la pregunta. Pero espérate, pues se me ocurre un eslogan. ¿Qué? Cambiemos la Constitución al ritmo del swing. ¡Ah! ¡Qué buena ya! Bien, pues viste, ya entretenido. Pero la pregunta... No voy a decir cambiemos los sindicatos al ritmo del swing, porque además porque si no hay más de alguien te van a tirar ahí varias cosas por nuestras redes. Ya, ¿necesitamos liderazgo sindical para la constituyente? ¿Lo necesitamos o no? Eso es lo que vamos hoy día a poder conversar. Y para conversar sobre eso, tenemos a Raúl Osorio, abogado y asesor sindical, y también tenemos a Ronald Salcedo, dirigente minero, presidente del sindicato de Spencer, Minera Spencer. Oye, el contexto, mientras nuestro director pone a nuestro invitado. Hagamos pasarnos para que la gente lo comience a conocer. El principio de libertad sindical se concibe como los derechos y garantías de los trabajadores y de sus organizaciones para construir organizaciones sindicales donde potencien y lideren justamente las necesidades de los trabajadores. Entonces, la pregunta la vuelvo a hacer. ¿Es necesario, necesitamos un liderazgo sindical para esta constituyente? ¿Lo ven así? ¿Lo palpan así? Entonces, para poder dar respuesta a eso, tenemos a nuestros dos queridos invitados que aceptaron nuestra convocatoria a esta conversación, así que le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Ronald, ¿cómo estás? Gracias por... Raúl, perdona, Raúl, tienes muteado tu micrófono. Tiene que... Ahí. Suéltalo. Perfecto. Ahí sí, perfecto. Ya. Así que ahí nuevamente los saludo. Ya, Raúl, ¿cierto? ¿Cómo estás, Raúl Osorio? Dije que era abogado y asesor sindical. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Raúl también. Ya, ¿cómo están, chiquillos? Gracias por estar con nosotros y poder conversar hoy día sobre un tema que la mayoría de los trabajadores estamos evaluando, ¿cierto? Estamos analizando la situación que hoy día se nos presenta. Necesitamos claramente representantes en la próxima constituyente, pero necesitamos analizar bien qué es lo que está pasando con el tema de los sindicatos, cuál es la situación que hoy día enfrentan los sindicatos. ¿Los dirigentes sindicales van a poder postularse como futuros constituyentes o van a tener que suspender o van a tener que renunciar para poder hacer esta postulación? Hay un sinfín de problemáticas y de dudas que nosotros nos llaman la atención. Y una de nuestras principales dudas es esta, pues, ¿necesitamos el liderazgo sindical para la próxima constituyente? Comenzamos contigo, Raúl. Bueno, reitero la muy buenas noches y los agradecimientos por estar presente. Yo creo que el liderazgo sindical es una realidad ineludible del contexto social que nosotros vivimos. Nosotros tenemos una relativamente buena tasa de sindicalización en nuestro país, en el orden del 21%. Estamos hablando de un universo de más de 1.100.000 trabajadores, que determina que sí efectivamente existe una representatividad o un interés por la organización sindical. No obstante eso, el sindicato no es incorporado como un participante del diálogo social, no es incorporado como un interlocutor político. El sindicato tiene una connotación en nuestro sistema de al interior de la empresa.
Entonces, es un resolutor de problemas, tiene una condición menos cavada en relación con el entorno social, porque no tiene las herramientas jurídicas como para poder hacerlo. No obstante eso, los líderes sindicales se dan maña para lidiar con la adversidad que supone el ordenamiento, con la escasa participación o promoción a nivel de Estado de la actividad sindical y la beligerancia que tienen muchas empresas. Entonces, si hay alguna institución que prueba su liderazgo día a día en situaciones que son muy contingentes, como es la relación laboral y la dinámica del trabajo, son las organizaciones sindicales. Por ende, el dirigente sindical está de sobra preparado para poder enfrentar el desafío constitucional, abrirse hacia los problemas ciudadanos y ser capaz de ser un articulador en el proceso constituyente. Por ende, esa situación o esa duda o ese escepticismo que tenemos es porque no hemos acostumbrado a una camisa de fuerza que ha privado a la democracia o a nuestra pseudo-democracia de la participación de los dirigentes sindicales. Esa condición que nos ha generado este acostumbramiento determina que nosotros veamos como casi un exotismo el que el dirigente sindical quiera ser un constituyente, cuando naturalmente la base de la organización social es el trabajo. Y por ende el dirigente sindical, que es la forma en que el trabajo se organiza y se plantea frente a esta condición del Estado, del capital, del entorno o de la cultura, en definitiva a nosotros nos parece difícil. Pero yo creo que es el tiempo en que el sindicato vaya más allá, se plantee como un interlocutor social y sea capaz de hacer definiciones políticas. Las definiciones políticas que vienen no son definiciones políticas menores, no son esta escaramuza de partido, son la base del ordenamiento jurídico y en esa medida es importante y es determinante que exista un canal de participación en este proceso constituyente. Ronald, antes de que conteste la misma pregunta que acaba de hacerle Verónica a Raúl, hay que señalar que en las cartas constitucionales de todos los países, de todas las naciones modernas, por ejemplo, entre otros elementos, no está puesto, no está instalado el no derecho a huelga. O sea, el derecho a huelga es parte de las cartas fundamentales que uno revisa todos los países modernos. Sin embargo, ¿no es cierto?, a partir de la Constitución que hoy día nos rige y que espero que se vaya luego, el derecho a huelga está vedado, está situado. Entonces, ahí, ¿qué rol juega el liderazgo sindical en esta relación? Y porque además entra otro actor, digamos, que hace 30 años o 40 años atrás no existía, que son las empresas de tercerización, por ejemplo. Bien, buenas noches, saludos a todos también, los que nos acompañan también en esta jornada. Claramente la pregunta que hacía al principio Verónica, ¿debemos participar o no los trabajadores en esto? Y claramente la respuesta es sí, nos merecemos este espacio, nos merecemos este tiempo, basta de que seamos los trabajadores quienes no tengamos la posibilidad de hablar de política. Hoy día así lo ha demandado el pueblo, así lo hemos demandado los trabajadores y tenemos que ser parte de esto. Hoy día hay un montón de trabas que no han sido resueltas. Creo que Raúl nos va a ayudar a entender un poquito más claramente las trabas que estamos viviendo hoy día, pero claramente hoy día requiere de nuestra participación en estos puntos. Tú lo decías, la Constitución tiene que irse, ya la Constitución ya se fue ya. Hoy día es cómo va a quedar escrita esta Constitución y queremos ser los trabajadores quienes vamos a ser parte de esta nueva Constitución. Tenemos un montón de problemas que hemos tratado de sobrepasar en el tiempo. Muchos trabajadores, muchos dirigentes sindicales han tratado de dar peleas con esta y todas las trabas están puestas en la Constitución. La Constitución no nos ha dejado avanzar, la Constitución no nos ha dejado levantar reformas como realmente nos merecemos los trabajadores y ahí tenemos un problema. Y el problema clave es cómo lo resolvemos. ¿Vamos a dejar en manos de los políticos que resuelvan esta situación o vamos a ser los trabajadores quienes digamos cuándo tiene que cambiar y de qué forma tiene que cambiar? Hoy día Raúl ha entregado un número no menor, o sea, la participación de los trabajadores hoy día en Chile sindicalizados, tenemos la capacidad y fuerzas para llevar esto adelante y tenemos los espacios. El problema que tenemos hoy día es un espacio de unidad que no hemos sido capaces de llevar. Estamos trabajando en eso también.
somos parte de un equipo que se está formando para poder llevar adelante estas conversaciones. Existe una serie de organizaciones a nivel nacional que estamos tratando de coordinar para poder llevar adelante representantes de los trabajadores y poder instalarlo a levantar estos puntos, como bien planteaba uno de los tantos, Jaime, el tema de la huelga. Entonces creo que sí, hoy día tenemos esta gran posibilidad y va a depender solamente de nosotros, de qué tan convencidos estamos de poder llevar adelante estos cambios. Usted, me voy a tomar de lo que acaba de mencionar, que depende de nosotros, de los trabajadores, ¿cierto? Pero dentro de los trabajadores tenemos a nuestros propios representantes, que en este caso podríamos decir que una de las instituciones más grandes que defiende y que vela por los derechos de los trabajadores es la CUT. Hasta el minuto, ¿qué está haciendo la CUT para poder aunar a todos los sindicatos de todos los rubros, de todas las áreas, para que puedan conformar representante y poder postular representante a esta constituyente? ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿De qué manera están trabajando ustedes como sindicatos que son de las mineras con la CUT? ¿La CUT ha hecho algo en relación a esto, aparte de las reuniones que hay y la convocatoria que ha hecho de trabajar con otros sindicatos? Pero ¿cómo ha resultado eso? ¿Funciona? ¿Le ven un buen futuro a esta convocatoria? Claramente creemos que, bueno, partir diciendo que nosotros no militamos en la CUT, no estamos dentro de la CUT, pero claramente la CUT es el órgano principal de representación de los trabajadores en el país, por lo menos así lo han visto los distintos gobiernos y son quienes van a estar llamados a defender las políticas de los trabajadores. Pero desde la mirada particular respecto a la Constitución, no la hemos escuchado, no se oye en el país, por lo menos no hace eco en las distintas zonas del país, en las distintas regiones, no está siendo escuchado el actuar de la CUT, y nos queda un montón de dudas. Hoy día, bien lo planteaba Jaime y Verónica también, ¿cuál va a ser la participación de los trabajadores en este proceso como constituyente? Hoy día hay temas sin resolver. O sea, hoy día puede un trabajador participar como constituyente, puede un dirigente sindical participar como constituyente, cuáles son las trabas que tenemos ante esto, faltando tan poco para poder postularse, tan poco para organizarse, y estas definiciones o estas acciones políticas no nacen desde la CUT y tampoco han venido a presionar a los actores políticos para que respondan a esta inquietud que tenemos los trabajadores. Entonces, por eso hoy día están naciendo paralelamente a cualquier organización que tenga la CUT, organizaciones de trabajadores que van corriendo en líneas paralelas, que lo único que hacen es, lamentablemente, perder fuerza. Pero también entendemos también que hay politización dentro de esto, hay participación política partidista dentro de las organizaciones, que también pareciera, y esta interpretación mía, y me hago responsable de estos dichos también, no querer abrir la participación a los trabajadores comunes, que no necesariamente participamos en algunas partes. Los trabajadores, somos cientos los trabajadores, somos cientos los dirigentes sindicales que estamos en el país tratando de ligarnos a esta participación desde lo no partidista, desde lo independiente, y no a las fuerzas. Somos capaces, tenemos capacidades para hacer este tema, las capacidades para llevar a la participación también, y no queremos sobrepasar a nadie, solamente queremos que nos den el espacio, y los espacios los tienen que abrir hoy día los políticos de las distintas áreas, pero principalmente quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que conversan con el gobierno. Y hoy día es la CUT la que conversa con el gobierno, y la CUT debiera ser la que abre la conversación para que podamos participar, porque debe ser una representación abierta esta. Nosotros hemos participado en todas las llamadas, desde las movilizaciones, hemos estado paralizados, hemos marchado por distintas partes del país. Hoy día están pagando platos rotos también, muchos de nuestros políticos también, muchos de ellos son presos políticos hoy día que están pagando platos rotos también al respecto, por defender también las cosas que los padres han llevado adelante. Entonces, temas que tampoco han sido claros y se han ido dejando abandonados también al pasar del tiempo. Entonces, queda un montón de temas por resolver, y creemos nosotros que es tiempo de que se hagan parto, si no tampoco nos va a servir, no nos va a servir por un carril o por el otro este esfuerzo que estamos haciendo. Pero debemos tener la capacidad para llevar adelante esta demanda, Verónica. Perfecto. Raúl, antes de hacerte la pregunta, aquí hay varios saludos, hasta el sindicato TCMH, ¿no es cierto?, que saluda a los expositores, ¿no es cierto? LD también, que dice que los trabajadores deben poner su propia representación, ¿no es cierto?, la disputa de una nueva constitución. Esta dialéctica negativa, también un saludo, compañero Ronald, y a los trabajadores tenemos que perderle el miedo a hacer política. O sea, hay varios saludos que nos están llegando. Y quisiera preguntarte, Raúl, si pudiéramos marcarlo en 5 o 6 tips, frases lineales,
que hoy día, en términos generales, tenemos que sacar de la Constitución actual, y que tiene que ver con la salud, con la educación, con los pueblos originarios, con el derecho a huelga, con el Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Cuál para ti son esencialmente los 5 o 6 puntos que no deben estar en la próxima carta? Es una difícil síntesis, en 5 o 6 puntos lo que no debiera estar. Bueno, yo creo que lo primero que no debe estar es el Estado subsidiario, la condición del Estado subsidiario. En segundo término, desde el punto de vista de cómo está normada la negociación colectiva, no debiera estar la negociación colectiva de empresa, con las restricciones que se establecen. No debiera estar la forma o el tratamiento que tiene el derecho a huelga. No debieran estar, desde el punto de vista orgánico, ciertas instituciones como el Tribunal Constitucional. En mi concepto, no debiera existir también un Congreso bicameral. Pero yo diría que más allá de centrarlo en lo que no debiera estar, que es algo importante, pensemos en el concepto de la hoja en blanco. El tema de la hoja en blanco nos abre una gigantesca expectativa. ¿Por qué nos abre una gigantesca expectativa? Tenemos una hoja en blanco con un quórum que es supernumerario, un quórum de 2/3, que puede aparecer como una gran restricción cuando tú tienes una constitución impuesta, cuando tienes una camisa de fuerza, como la constitución del 80, un quórum de 2/3 la hace invariable, inamovible. Pero estando en esta otra condición, genera un efecto que es bastante interesante. O sea, todo lo que no logre estar en el nivel constitucional va a estar en el nivel legal. Y por ende podemos tener una constitución mínima. Y el tener una constitución mínima no es un gran problema. ¿Y por qué? Porque la constitución debe ser un fundamento, debe ser la base, debe ser el eje que gobierna el ordenamiento, no debe normar lo reglamentario. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener esta constitución mínima? Que se consagre lo importante. En materia laboral, el principio de no discriminación. En materia laboral sindical, la libertad sindical. En materia de negociación colectiva, la negociación colectiva en todo su ámbito, en todo su esplendor. El derecho a huelga sin restricciones. Y la eliminación de los elementos orgánicos que inhiben la voluntad popular. Por ejemplo, los quórums supranumerarios, las leyes de quórum calificado, o las iniciativas exclusivas. Nosotros tenemos un régimen presidencial que debiera reformarse, evidentemente, pero que determina que el presidente es además de ser un gobernante casi omnímodo, es además un colegislador con iniciativa exclusiva. Por ende, por ejemplo, nosotros no podemos hablar acá de negociación ramal. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso es iniciativa exclusiva del presidente. Y cuando nosotros empezamos a generar esas condiciones, cuando establecemos esas restricciones en el orden normativo, en donde perdemos la oportunidad. Entonces yo diría, lo que no debe estar está más o menos claro. Yo creo que todos tenemos como ciertas presunciones. Y naturalmente esto tiene que ir al orden político. Y en ese contexto no hay que tenerle miedo a estos 2/3. Los 2/3 van a ser los grandes acuerdos de lo elemental. Pero pensemos que todo lo que tenemos como cárcel normativa en este instante no va a estar, porque no va a lograr nunca los 2/3. Por ende, pensemos esto como una expectativa importante de que lo que no quede en la Constitución puede quedar en el nivel legal. Y en el nivel legal operan efectivamente las mayorías. No tenemos que tener una Constitución sí con trampa. O sea, las constituciones no son solo derechos, no son solo obligaciones, tienen un aspecto normativo que es muy importante. O sea, si nosotros tenemos todos los quórums calificados, las leyes van a ser inamovibles. Si tenemos además, por ejemplo, un tribunal constitucional, las leyes van a ser inamovibles. Si tenemos instituciones que no consagran suficientemente los principios básicos, toda institución que viene hacia abajo o aguas abajo va a ser inamovible. Por ende, creo que centrarnos en lo que no debe estar, vamos a tener una hoja en blanco. Los principios que tiene son elementales y son muy importantes. Chile no va a poder dejar de ser una república democrática. Va a tener que ser una república, va a tener que ser democrática. Chile va a reconocer los tratados internacionales. O sea, no es una hoja en blanco. Pensemos que ahí tenemos un caudal muy importante en materia laboral con los convenios de la OIT. O sea, tenemos una base, un sustrato que además garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales. La Constitución que viene no debe ser solo un catálogo de derechos fundamentales, tiene que tener una parte orgánica que es muy importante, porque en definitiva los derechos se van a actuar en la realidad a partir
de las organizaciones o las instituciones que los interpreten y que los apliquen. Por ende, creo que eso debiera prevalecer en el orden que debiéramos tratar. Hay algo que me llama la... Perdón, termina la idea. No, creo que evadí la pregunta de Jaime, pero tenía que... Sí, claro, pero... No, pero que en realidad... no, pero igual... Sí. Oye, quería hacer algo que me llamaba la atención. Ronald, hay un 21% de sindicalizados en el país. Pero sí hay muchos trabajadores después del 18 de octubre que sí apoyan a los sindicatos, aunque no estén dentro de los sindicatos. Pero falta ese convencimiento, falta que los trabajadores como que crean en su sindicato, que los validen, que se sientan representados por ellos. ¿Qué es lo que les falta hoy día a los líderes sindicales para lograr eso con su gente? Bueno, creo que para responder esa pregunta hay que hacer un análisis un poquito más profundo, porque hay que irse a la raíz del por qué no creen los trabajadores y los sindicatos. Y ahí también es importante pegar una repasadita hacia atrás y ver también cuándo hemos fallado los dirigentes sindicales o los dirigentes en el pasado fueron fallando a los trabajadores y que los trabajadores dejaron de creer también en las organizaciones sindicales. Entonces, aquí hay que hacer ese análisis porque hubieron trampas, porque hubo desfalco con los sindicatos, porque ha habido un montón de problemas y esa es una realidad también. No podemos dejarla, no podemos tratar de meterla bajo de la alfombra. Hay que sacarla y hay que entender que eso pasó. Pero también debemos entender que más que eso, la única manera de que los trabajadores podamos avanzar en el país es bajo el espacio de la unidad y bajo la unidad y bajo el entendimiento de un sindicato. Y dentro de los espacios democráticos que existen en el país, yo en el que más creo y en el que más confío, y así debieran hacerlo todos, es el sindicato. Las bases del sindicato tienen el poder suficiente de instalar a sus representantes ahí y sacarlo cuando ellos tienen conveniente. Si la base decide sacar a sus representantes, los va a sacar. Basta que vayan a un acuerdo y los sacan. Entonces, el espacio de elecciones, el espacio de representación y el único espacio de lucha que tenemos los trabajadores para dar es el espacio sindical. Pero no podemos dejar de lado algo, Verónica, que es súper importante. Efecto también de la dictadura y del gobierno militar y de todas sus leyes, hoy día se ha centrado la relación de trabajo y de los sindicatos al interior de la empresa. Solamente está instalada la posición de los dirigentes sindicales a negociar con el empleador, pero perdimos una participación súper importante que es de la discusión política que hoy día se está dando. Y si hoy día estamos retrasados para poder participar de esto, es producto de ese efecto. Y si los trabajadores no entendemos que debemos cambiar ese camino, van a pasar cientos de años más y no vamos a entender. Debemos ponernos al detalle de esto, debemos educarnos, debemos prepararnos, debemos ser sinceros, debemos ser claros, Verónica, para que esto realmente funcione. Sí. También casarlo con la pregunta que tú estás haciendo, Verónica, porque finalmente me gustaría casarlo con la pregunta que le hacían a Raúl. Creo que aquí hay muchas demandas desde la ciudadanía. Todos queremos un montón de cosas, queremos educación, queremos salud, queremos mejorar varios temas. La gran pregunta es ¿de dónde salen los recursos para esto? Entonces, ahí hay que volverse a hacerse otra pregunta. Cuando tú hablamos del tema de qué debe ser modificado en la Constitución, ¿cuál es el tratamiento de los recursos naturales que tenemos en el país? Cuando hoy día revisamos los resultados que hubieron con el tema de la pandemia, solamente con el tema de la pandemia, ¿por qué el gobierno insistía tanto en poner operativo el país cuando estábamos en contagio? Es porque el 70% de la producción del país está basado en las actividades terciarias, o sea, o las actividades de servicio. Entonces, es ahí el apuro de poner en servicio el retail, poner en servicio todo lo que puedes hacer, y la matriz productiva, lo que son las materias, las actividades primarias o las secundarias, es súper poco. Entonces, no le pegamos una segunda manito a los recursos naturales. Entonces, creo que hay una discusión un poquito más profunda para un país distinto también. Y lamentablemente, si dejamos en manos de los mismos estas decisiones, vamos a seguir con están llamados a los trabajadores. Sí, Ronald, parece que o tienes prendida la tele, un celular, algo raro. Ya. Raúl, eje sindical constituyente. Ustedes están creando una fuerza que quiere unificar al mundo laboral, a trabajadoras y trabajadores, asociarse, vincularse, que a través de la unidad se potencie, ¿no es cierto?, esta fuerza laboral
con los pesqueros, con los forestales, con los mineros, con el mundo agrícola, etcétera. Cuéntanos un poco por qué surge esta necesidad, este interés de crear esta gran alianza estratégica entre el mundo del trabajo. Mira, es importante, Eje Sindical Constituyente, una iniciativa que parte de un grupo de personas, dirigentes sindicales la mayor parte, algunos como en mi caso y otros de asesores sindicales, personas que estamos muy motivados con el proceso constituyente, muy esperanzados y comprometidos con el proceso constituyente, y dice relación con esta orfandad que se percibe en el mundo del trabajo respecto a quién va a, en definitiva, a representar los intereses del mundo del trabajo en el proceso constituyente. Es una iniciativa que parte desde la perspectiva de hacer un análisis de la situación del país. Se está trabajando en la generación de un manifiesto y un decálogo laboral sobre ciertos contenidos mínimos que debe tener cualquier candidato que sea a constituyente que represente o que quiera representar el mundo del trabajo. Se centra también en un análisis de la realidad electoral regional. Si uno quiere, a decirlo así, territorializar el debate sindical, llevarlo al proceso electoral mismo y tratar de definir constituyentes. O sea, es un movimiento que es, si uno quiere, en esa perspectiva, funcional para propiciar constituyentes sobre la base de un activismo sistemático. No sé si valga la pena el concepto, pero se trata de que exista una actividad real vinculada al candidato, que se haga un seguimiento y que en definitiva ese candidato represente el interés. No es una actividad delegable. O sea, vamos a tener constituyentes que van a ser representantes y que van a tener que rendir cuentas de forma constante de lo que esté pasando. Entonces, se trata de hacer un seguimiento, acompañar al candidato, proveer contenido, proveer estrategia, canalizar recursos, ser capaces de establecer esta continuidad constituyente hasta que logremos el resultado final, que es una nueva constitución. Es decir, el eje constitucional, el eje sindical constituyente tiene esa vocación expresa de que quede el mundo del trabajo representado en la nueva constitución con lineamientos que evidentemente van a decir relación con el quehacer ciudadano y con las instituciones que son inamovibles en una carta fundamental. Perfecto. Los dirigentes sindicales, pregunta que aquí claramente le va a servir a todos los que en este minuto nos pueden estar escuchando. ¿Los dirigentes sindicales deben renunciar para poder ser constituyentes o deben suspender su función para poder ser constituyentes? Ese es un tema que es importante, porque la ley 21.200, la ley de la cocina, que canalizó todas estas condiciones para establecer el proceso constituyente, modifica la Constitución, el capítulo 15. El capítulo 15 específicamente genera un artículo 132 donde indica que los dirigentes gremiales y los dirigentes vecinales deben suspender sus funciones desde que están participando, desde que están inscritos, desde que se realiza o se formaliza la inscripción. Bueno, ese es un tema que todavía no es tan claro. Por ejemplo, cuando la Constitución, porque esta modificación de la Constitución ha querido establecer exclusiones para los dirigentes sindicales, lo ha hecho en forma absolutamente perentoria hablando de dirigentes sindicales. El artículo 19, número 19 del inciso tercero indica claramente que las organizaciones sindicales no pueden intervenir en actividades político-partidistas. No habla de organizaciones gremiales, no habla en ese contexto. Habla en forma más indirecta en el artículo 23 de los grupos intermedios que hagan ejercicio indebido de su autonomía. Entonces, si uno empieza a analizar, tenemos una razón de texto para indicar que los dirigentes sindicales no debiesen estar afectos. Y adicionalmente, tenemos acá un nivel de improvisación que es bastante aberrante. Es decir, yo creo que una nueva crítica, por ahí las encuestas no dicen mucho la realidad, pero la encuesta de enero del Centro de Estudios Públicos decía que los partidos políticos tenían un 2% de aprobación y el Parlamento un 3%. Yo creo que ese 3% debería ser cuestionable a la baja, ahora que estando en la antesala de un proceso constituyente, después de un plebiscito,
no esté definido el número de escaños para pueblos originarios. Recién se esté tramitando el tema de la participación de las personas con discapacidad. Es decir, estamos frente a un nivel de improvisación tan grande que nos indica a nosotros que perfectamente podemos exigir a los constituyentes, a los legisladores, que hagan una ley interpretativa respecto a las condiciones elementales de la participación, y que no se haga esta restricción respecto a los dirigentes sindicales, porque en ninguna parte se le dice que un empresario debe renunciar a su condición de dueño o de gerente de empresa para participar en el proceso constituyente, o deba suspender su o dejarlo en un decomiso ciego. Bueno, en un decomiso ciego para poder ser constituyente. Sí. Esa es casi crueldad política. Sí. Pero yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que se puede hacer esto, que hay que recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, lo pertinente. Hoy día nosotros en la Federación Minera hubo una reunión con el CERVEL regional de Antofagasta. No tuvimos muchas respuestas, pero sí surgieron bastantes preguntas. Hay elementos como para poder generar todas estas condiciones y poder establecer ciertas situaciones de participación o aclaraciones. Entonces la ley 21.200 fue bastante improvisada también. No fue una ley con mucho tratamiento. Es decir, este artículo, si uno revisa la historia, este artículo inciso donde se establece la suspensión, apareció sin mayor cuestionamiento. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta interpretativa. Yo creo que el tema de la participación y de la libertad sindical no inhibe esta condición. En las legislaciones del mundo los dirigentes sindicales participan, los grupos de interés participan y los representantes del grupo de interés participan, hacen explícito su participación. Y en eso consiste la garantía. No se trata que los sindicatos se desarmen para poder hacer política. Al contrario, el dirigente sindical debe ser un enclave del proceso constituyente porque precisamente es un dirigente. Es decir, él lidia a diario con las condiciones de dirigir una organización que a veces es extremadamente compleja. Compleja la relación con la empresa, compleja la relación con el Estado y compleja también hacia la relación que tiene con la base. Por ende, yo creo que el dirigente debe constituir porque él sabe dirigir. Perfecto. Correcto. Ronald, en este minuto o los minutos finales, ¿cuál sería el llamado a las trabajadoras, a los trabajadores, a tus colegas dirigentes sindicales, a los dirigentes vecinales, a los dirigentes comunales, a todos los líderes y lideresas de nuestro país? Jaime, el mensaje es claro. A nivel nacional hay muchas organizaciones que están apuntando a lo mismo que estamos nosotros haciendo con eje sindical constituyente. Si no entendemos claramente cuál es nuestra tarea, nos vamos a quedar abajo de esta conversación. La unidad del camino. Y como bien lo decía Raúl, lo que nosotros necesitamos es quien lleve la voz de los trabajadores a esta conversación. No nos importa la cara, no importa quién lleve esta conversación. Entonces, hoy día los trabajadores, en la historia de nuestro país, en la historia republicana de nuestro país, nunca hemos estado sentados en esta posición que nos merecemos. Es primera vez que los trabajadores, hombres y mujeres, podemos estar sentados en esta conversación. Nos merecemos el respeto que estamos. Nosotros sabemos trabajar la tierra, sabemos trabajar la minería, estamos metidos en la pesca, los viejos de la SOFRI están trabajando en el tema de los cargadores, todos los sectores sin dejar a ninguno de lado. Saludos de pasadita a las compañeras de CMR que están en huelga, ¿no es cierto? Pero es nuestra tarea. Nosotros tenemos que llevar adelante lo que las grandes organizaciones de los trabajadores no han podido hacer y no restarnos de ellos. Si ellos nos llaman, bien, vamos en esa. Pero tenemos que ser una voluntad única en este momento. Debemos estar ahí. Unos u otros debemos estar parados en esa posición. El llamado es a la unidad, a trabajar, y si tenemos que fracasar, Jaime, fracasaremos una y otra vez, pero no podemos dejar de pelear los trabajadores. Tenemos que seguir avanzando y quizás el camino para un nuevo Chile. Creemos que es nuestra oportunidad. Hay un montón de dirigentes con mucha experiencia y ahora hay un montón de dirigentes con mucha experiencia, muy capaces también. Entonces, acá se debe hacer carne lo que todo el año conversamos. Acá se debe hacer carne nuestras peleas, acá se debe hacer carne nuestra posición. Nosotros los dirigentes sindicales sabemos negociar, hemos estado ahí, sabemos cómo tratarnos, sabemos con el respeto que debemos estar y sabemos dar peleas.
y sabemos que detrás de nosotros también están nuestros compañeros de trabajo y nuestras compañeras de trabajo también. Entonces, ese es el llamado a seguir unidos. Detrás también llamar, entiendo que está también trabajando, voy a nombrar, el Frente Unitario de Trabajadores, que es una organización que está trabajando en la zona sur, centro del país también, están bastante avanzados en esto, hemos hecho alguna alianza con ellos, estamos trabajando con la gente de Iquique, hay gente de Antofagasta también, muchos compañeros, saludo a todos ellos, hay gente de Serena también que está trabajando en esta organización, y cada día se han unido más dirigentes se están plegando a este llamado. Es nuestra oportunidad, es nuestro momento, Jaime, y no lo podemos dejar pasar. No solamente nos pueden ocupar para hacer la pega, sino que también tenemos la capacidad de hablar de política también, las políticas que a nosotros nos rigen. Eso, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a Raúl también y a Ronald, y bueno, ojalá le deseamos mucho éxito, además por el éxito de las trabajadoras y los trabajadores hoy día, estamos con un desempleo que supera el 13%, y cabe hacerse la pregunta, ¿cuántos de ellos eran sindicalizados y cuántos pudieron ser defendidos justamente en esta situación de desempleo? Y es muy importante entonces que las organizaciones, todas las organizaciones puedan sumarse a este eje sindical constituyente. Así que gracias, Raúl, nuevamente, y gracias, Ronald. Mucho éxito. Gracias a tú. Muchas gracias. Buenas noches. Chau. Muy bien. Gracias, que esté bien.